Hola de nuevo, yo soy Laura Castro y esto es Después del Miedo. Este es el capítulo 6 que quise bautizar Aprendí a vivir. Porque sí, hasta este momento nos hemos divertido, hemos llorado, hemos sentido rabia, de todo los tipos de emociones por el camino de mi vida que en este tiempo cobró todo el sentido. Estaba yo entonces en ese estado de gratitud infinita por mi nuevo trabajo. Yo llegaba a mi oficinita en bus, con mi morralito al hombro, mis compañeros mucho más jóvenes que yo, claramente sin las obligaciones que yo tenía. Ya en mi casa mis hijas sabíamos que nos íbamos a amarrar el cinturón. Sophie, que estaba a punto de graduarse, había estado esperando a que yo le confirmara si se podría ir de excursión con sus compañeras a Cancún. El viaje me costaba un platal y yo la tuve esperándose ahí a ver si hasta último momento yo se lo podía pagar. Era febrero del 2022 que teníamos que dar ese abono y le dije, nena, no hay manera, no se puede. Yo todavía no tenía trabajo, empecé a trabajar en marzo del 2022 y ya en ese momento le dije, bueno, pues miremos a ver qué hacemos. Y me dijo, mami, no te preocupes. Esa excursión yo finalmente ya lo he pensado bien y no, tampoco se quiera ir, esa plata me la iba a gastar entonces en borrachera con mis amigas, es un viaje, yo quiero hacer otra cosa. Me sueño con hacer el voluntariado en conservación de tortugas marinas en Costa Rica que hizo MAFE. Mafe es una gran amiga mía de hace muchos años, nos conocimos llorando por amor allá en un grupo de oración militante en la iglesia cristiana. Ella salió mucho antes que yo, pero habíamos recuperado esa amistad profunda. Una vez me separé del abogado, me retiré de la iglesia, que bueno, eso se los contaré de pronto más adelante. Pero ella había hecho su voluntariado, se lo compartió a Sophie y a Sophie le encantó, eso le brillaban los ojitos por hacerlo, entonces decidió irse. A ver, yo le dije, averíguate toda la información, tú ya eres grande, se la averiguó, lo hablamos con el papá, estuvimos todos de acuerdo, orgullosísimos, el papá y yo, además de que ella iba a hacer ese viaje de voluntariado, iba a aprender a trabajar, a vivir lo que era de verdad el trabajo duro y era una motivación tan social y ambiental como esa. Dijimos, no, pues aquí tenemos la lumbrera de hija. Y así, bueno, se lo pagamos, yo seguí trabajando, se vino el grado. El día del grado ya era en junio, 10 de junio del 2022. Esta niña estaba de toga y birrete, mi familia no cabía de la dicha, yo sentía que era mi propio grado, había logrado coronar una ficha. Yo estaba feliz, celebrando, dichosa, mi propia graduación. Recuerdo muy bien que los papás de las niñas se tomaron una foto casi que como con toga y birrete celebrando porque era el último día que iban a ir al colegio y yo pensando, ucha, yo en 3 meses estoy aquí matriculando a Antonia también. Incluso le hice el chiste a Sofi, ella me contaba que sus amigas le habían dicho que su mamá le fallaron las cuentas y yo ya sí, pues, o las hice muy bien también porque estaba sacando a una y entrando a otra. El caso es que yo dije, bueno, yo vuelvo a empezar. Y nada, pues pasamos el tema del grado y uno de esos desayunos así como tranquilos, las dos en la mesa, en pijama, nos quedábamos hablando ahí sobre los platos sucios, contándonos chistes, contándonos historias. Ahí fue cuando me contó que sus amigas habían dicho que yo había hecho mal las cuentas. El caso fue que después empezamos a poner sentimentales y le dije, ay no, nena, yo estoy tan agradecida con la vida. Mira que ahora tengo la oportunidad de volver a empezar carrera, ya entendí todo este mapa de almas de la vida y a mí nadie me ha hecho nada, lo que me han hecho es fuerte, sino yo en qué estaría luchando contra la vida, tengo un enfoque como de gratitud muy rico, estoy contenta conmigo misma, yo creo que aprendí a vivir. Las dos siempre fuimos muy lloronas. Entonces nos quedamos como con ese nudito en la garganta. Ella me miraba como con un orgullo de, mi mamá por fin la está logrando. Nos pusimos a llorar, después nos pusimos a reírnos, burlándonos de la una y de la otra, quién era más llorona. Recogimos la mesa, la escena no pasó de ser una escena cursi típica entre nosotras
Y ya, y seguimos con la vida normal. Ella empezó a empacar sus cosas y su maleta para el viaje. Ya faltaban días para que se fuera y a mi papá se le prendieron todas las alertas como, Laura, ¿usted de verdad va a mandar a la niña sola? No sabe coger ni un bus en Bogotá y se va a ir sola, tiene que llegar a San José de Costa Rica, después coger quién sabe qué bus o cómo va a llegar hasta el campamento que era en el Caribe, al otro lado, digamos, ¿cómo va a ser? Y yo ahí, pues sí, voy a hablar con el campamento. Llamé a los del campamento, yo soy la mamá de Laura Reyes, es que mira, que ella no sabe cómo llegar y eso. Entonces, sí me hablan como raro. Me dijeron, pues señora, la niña es colombiana. Y yo, sí, sí, claro. Ah, pues por lo menos tendrá el español y sabe preguntar. Yo me sentía así de chiquita, yo, pues sí, qué pena. Y Sofi me miraba como, pues por supuesto. Mi papá, de todas maneras, por su lado hizo sus averiguaciones, sus contactos, y todavía a estas alturas, todavía conserva algunos contactos como con el gobierno, con personalidades así como influyentes. Entonces habló con la cónsul de Colombia en Costa Rica y ella lo contactó con el agregado de policía en Costa Rica. Y le dijeron, no, mi general, no se preocupe, o sea, Costa Rica es un país mucho más desarrollado en temas de seguridad que Colombia, aquí no pasa nada. Sin embargo, nosotros vamos y le recogemos la niña en el aeropuerto, se la dejamos en el hotel, se la vamos a entregar a la persona que la vaya a llevar hasta Pacuare, que era donde era el campamento. Y así fue. Nosotros quedamos tranquilos, la recogieron en el aeropuerto, la trataron como una muñequita, llegó a su campamento. Esta niña estaba completamente feliz, feliz. Me mandaba, tan pronto pudo conectarse como un wifi ahí medio escaso, me mostraba el campamento, dónde iba a dormir, dónde iba a lavar la ropa. Yo feliz además porque iba a aprender a cocinar, a comer de todo porque era bien piqui con la comida. Y yo no, pues qué dicha, que aprenda ya y que valore el arrocito con huevo de la casa. Y así estaba, no, estaba feliz, tenía que trabajar duro, tenía que patrullar, de pronto a veces turnos de la madrugada, le costaba porque pues era una niña consentida, tenía ampollas en los pies, había llevado unas botas mías que uso para caminatas, esa niña estaba feliz, feliz completamente. Hasta que una noche hablamos, nos despedimos, era un fin de semana de festivo aquí en Colombia. Yo había decidido quedarme en Bogotá porque por un lado tenía tos y quería cuidarme porque Sofi llegaría el jueves de la semana siguiente a operarse las amígdalas y no quería que se contagiara porque vivía enferma de las amígdalas. Y por otro lado, mi hermano Juan estaba mudándose, estaba haciendo trasteo y yo me voy a quedar a ayudarle al pobre chino. Entonces estaba ahí. El domingo hablé con Sofi como normal, de hecho me estaba contando un montón de cosas, yo, ay nena, ya durmamos, acostémonos, me dijo, bueno, sí, mami, yo tengo que patrullar ahorita y voy a ver el amanecer. Y yo, bueno, listo, nena. Fue el lunes, estaba yo sola en mi casa como de costumbre, Antonia estaba terminando semana con su papá, yo la recogería a las 5 de la tarde, y eran las 2:21 cuando entra una llamada a mi celular de un número internacional. Yo contesté desprevenida y me dijeron, ¿usted es la mamá de Laura Reyes? En ese momento se me prendieron a mí todas las alarmas. O sea, no esperaría que, como que esto tenga un desenlace después, no. Y en ese mismo momento se me disparó. ¿Se acuerdan que les hablé del 5% de los miedos que se cumplen, que nos decía Marian Rojas Estapé y que está en el capítulo primordial? Pues eso ni siquiera estaba en mi 5%. Y no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto no puede estar pasando. Sin embargo, me traté de conservar la calma. Yo, no, esto no me puede estar pasando. Yo, sí, ¿qué pasó? Yo, no, señora, tranquila. eh, es que ocurrió un accidente. A mí el corazón se me salía, todavía se me sale recordándolo. Ocurrió un accidente. Yo, pero ¿qué pasó? No, tranquila, tranquila. Entonces en ese momento recordé las ampollas que ella me había mostrado en sus pies y se le infectó o le dio la amigdalitis, o se fracturó, o se enterró un chuzo. ¿Qué había pasado? Me dijo, ellos tenían prohibido entrar al mar. Ellos sabían que el mar aquí era muy peligroso. Yo, por favor, dígame qué pasó. Señora, tranquila, tranquila.
Y yo de verdad me quise tranquilizar. Él seguía tratando de explicarme qué había pasado, no podía, yo no lo entendía, yo solo atinaba a como hacerle preguntas como muy concretas y le dije, ¿dónde está mi hija? Me dijo, ella está aquí, tranquila. Y yo volví, me tranquilicé muy inocentemente también, hasta que él ya no podía como hablar. Dije, entonces, ¿cómo está mi hija? Y ya el señor no podía hablar. Entonces ya le tuve que preguntar, ¿mi hija está muerta? Y él solo se atacó a llorar. Y yo tiré el teléfono, no supe mucho más. Después recordé que Mafe tenía el contacto de estas personas del campamento y le dije, Mafe, me están llamando que pasó algo con Sofi, llama tú por favor y confirma que te manden una foto, tiene que ser una equivocación, esto no puede estar pasando. Sin embargo, yo ya sentí en mi corazón que esto estaba pasando, o sea, que era realidad, o sea, esto no estaba ni en mis peores pesadillas. Yo agradezco en ese momento haber estado sola porque me pude tirar al piso, me revolqué por toda la terraza del apartamento como si me hubieran prendido fuego, grité y grité y grité y grité. Y me volví a llamar Mafe y me dijo, Laura, sí, es Sofi, se ahogó. Yo no podía creer, es que no puede ser. Seguí gritando, entonces llamé a Alicia. Ellos estaban en Fusa. Le dije, hazte lejos de mi papá. Pensé que, o sea, todo el tiempo había cuidado a mi papá y lo iba a matar de un infarto ahí. Dije, hazte lejos de mi papá. Ella me dijo, sí, ¿qué pasó? Bueno, ya estoy lejos. Le dije, Sofía se ahogó. Ella no me preguntó ni por qué, ni cómo, ni de dónde había sacado yo esa información, ni cómo era posible. Ella solo gritó y gritó, yo solo sentí sus gritos y ya dije, pues cumplí con decir, yo no tengo ni idea qué vaya a pasar. En un momento llegó Juan a mi casa, para mí pasaban como segundos, y llegó Juan y me dijo, ¿qué pasó? Y yo no les podía explicar a nadie nada. Después llegó Anita con Andrés, su esposo, y Anita llegó como loca a tirar los muebles de mi casa. En ese momento yo ya como que lograba como coger conciencia y le metí Neurexan, como que abra la boca y le empecé a meter Neurexan y seguíamos ahí todos como enloquecidos. Después llegó Jorge con Laura Lucía, su esposa, y no podemos entender, Jorge había estado unos minutos antes de que pasara todo eso haciéndome una prueba de COVID, que para que yo no fuera a tener COVID cuando llegara Sofi, habíamos estado hablando incluso, me dijo, ¿cómo está la nena? Él nunca le decía así, pero bueno, pues, son muy tiernos con Sofi, no lo podíamos creer. Yo creo que ahí empezó a pasarme a mí como a hacerse realidad la peor pesadilla de mi vida y llamé al abogado y dije, tráigame a la niña. Yo sentía que se me iban a morir pues mis hijas, que me iban a terminar de quitar todo lo que había. Y yo necesito tener aquí a Antonia. Y Juan estaba a mi lado, me dijo, no, Laura, o sea, no puede estar en mejor lugar en este momento que con el abogado. Déjela que la tenga, después usted se calma y le puede decir las cosas de una mejor manera. Entonces dije, sí, 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 por favor, téngamela. Sofía se ahogó. Y la abogada no lo podía creer. Yo creo que él se le revolvió todo. Es que era una cosa imposible de creer y no puede ser, no puede ser. Dije, déjeme a mí aquí, porque él además tratando de meter la mano y de hacer y de mirar a ver cómo ayudaba. Yo lo que menos quería ver era el abogado. Llamé a mi jefe, fue como de las primeras llamadas que hice. Yo estaba estrenando trabajo y dije, ahora cómo me voy a excusar que no voy a poder ir. Era el jefe de mi jefe, no el tercero, sino el segundo. Le dije, mira, Felipe, esto me está pasando y yo creo que no puedo ir a trabajar mañana. Y le dio hasta risa, me dijo, ¿cómo es posible que tú me estés diciendo eso? Eso es lo de menos. Y yo creo, bueno, después hablamos y así empezaron a pasar un montón de cosas. Mi papá, contrario a lo que yo hubiera imaginado, él nunca preguntó ni qué había pasado, ni se desmayó, ni se infartó, ni nada. Él activó como su entrenamiento de crisis, de policía, y lo que hizo fue hacer coordinaciones, pedir ayuda para que en carreteras lo ayudaran, porque la carretera de Fusa a Bogotá se ha vuelto, pasó de ser un viaje de una hora, hora y media, de puerta a puerta, a hacer un viaje de 4 horas, cinco facilito.
Entonces él pidió ayuda a que lo ayudaran a escoltarse para venirse como si fuera una ambulancia. Llegaron a Bogotá. Cuando llegaron, Alicia estaba, o sea, Alicia se desmayaba, volvía, vomitaba, tuvimos que llamar a urgencias. Cuando menos pensé se había hecho de noche, llegó un montón de gente a la casa, llegaron las hermanas de mi papá, mis tías, la hermana mayor, mi tía Socorro, se le había muerto un hijo enfermito, o sea, por enfermedad de mucho tiempo, pero yo la veía traernos comida y obligarnos a comer. Y decía, ¿cómo hace para estar viva? Yo no sé si yo lo vaya a lograr, pero me inspiraba como verla. De pronto yo también lo puedo hacer. Llegaron amigas, amigos de todas partes, traían velas, traían flores. De pronto ya se empezó a ir la gente. Laura Lucía trajo rosarios para que empezáramos a rezar. Y yo en la vida había rezado un rosario, pero sí, yo se le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, pues mueva pepitas y repita. Y yo no, me quedé moviendo las pepitas, pero lo que hice fue hablar con María. Dije, María, tú sabes lo que yo estoy sintiendo. O sea, yo también entrego a mi hija, yo se la entrego a Dios, no hay nada más que hacer, pero no sé cómo seguir viviendo. Y yo la sentí, yo sentí como que me llegaba un alivio, como, como un igual. Y me sentí como, me empecé a sentir como acompañada. Y eso pasó, yo no sé describir el tiempo, cómo pasaron las cosas y a qué horas pasó qué, ni qué fue antes qué, pero eso sucedió. En otro momento me aparté de todo el ruido y me metí en la cocina y me quedé sola ahí como disfrutando del silencio de la cocina y de la oscuridad y de repente miro al cielo y veo a Sophie como mirándome desde arriba y lloraba con mucha culpa, con mucho arrepentimiento, con mucho dolor, pidiéndome perdón. Y decía, mami, perdóname, yo no quise ocasionar esto, perdón, perdón, yo no quiero causarles ese dolor. En ese momento recordé cuando me estaba ahogando en ese río y que yo pasé por eso y así de esa misma manera le pedía perdón yo a mi papá. Lo único que pude decirle fue, nena, vete tú tranquila, yo me hago cargo. O sea, déjame que ahorita me estoy muriendo, pero te prometo que yo me hago cargo de esto que estoy sintiendo y de tu hermana y de todos los que tengo alrededor. Y pude como empezar a enlazar, a cobrarle sentido a todo lo que estaba pasando. En otro momento, yo no sé si yo estaba dormida o despierta, pero así sucedió. Y fue que empecé a ver cómo el alma de Sophie, yo sabía que era el alma, era como una lucecita, y se iba uniendo a un fondo oscuro, profundo, como un vacío, pero de energía total, y ella se fundía allí, y yo iba como un poquito detrás, como yo imagino que así debe ser el camino de la muerte, y decía, o sea, como que la veía que se alejaba cada vez más de mí y ese vacío me reconocía y me mostraba mi corazón así como entregado en bandeja, sangrando, derramado, como herido cuando abres un hígado y se desparrama así, así. Me decía, Laura, es por amor. Y ahí empezaba yo a seguir hilando cosas, decía, todo este camino que les conté en los capítulos anteriores me ha traído hasta aquí. No en vano habré vivido todo lo que he vivido en mi vida. Yo le voy a dar sentido a esto, pero me estoy muriendo. Dios, ayúdame, por favor. No tengo ni idea. Cuenta conmigo, pero no tengo ni idea qué hacer con mi vida ahora. Esas cosas siguieron pasando. De pronto Jorge y Laura Lucía dijeron, nos vamos para Costa Rica nosotros a traer a Sofi. Y yo no, nadie, nadie. ¿Quién va a ser capaz de verla? Yo me la imaginaba reventada, hinchada, morada. Yo me imaginaba que la muerte por ahogamiento sería de las peores muertes. Imagínate tú lo que es
morirte sin poder respirar, el dolor que debes sentir en los pulmones. Yo me la imaginaba completamente transfigurada, deformada, irreconocible. Y Jorge es muy emocional y muy impulsivo. Y no, él no es capaz con eso. ¿Quién va a ir? Alicia fue la que me hizo caer en cuenta, no puede ser nadie mejor que Jorge, y va con Laura Lucía que lo ayuda a contenerse y a hacer las vueltas y a pensar. Y Jorge me dijo, por favor, déjeme ir. Nosotros vamos. Y Laura Lucía también, sí, por favor, déjanos ir. Tocaba tomar decisiones rapidísimo. Pues sí, ¿quién más? No hay quien más vaya y gracias por hacerlo. Y yo me dediqué esas 24 horas a, a mi dolor, a mi crisis, a mi shock. Yo estaba en trance, iba y volvía, iba y volvía. Todos nos quedamos en la casa. Andrés, mi cuñado, hacía coordinaciones. Juan también sacaba, como él siempre ha sido nuestro hermano mayor, el protector, el todo. Hacía llamadas, hablaba con una persona, con otro. Mi papá también tomaba decisiones. O sea que yo me pude dedicar a mi locura total. Yo hablaba, gritaba, después tuve que alistarle la ropa para que la trajeran, para que le pusieran algo. Ese momento fue dolorosísimo porque empapé de lágrimas la ropa, la ensucié. Y dije, pero pues finalmente ¿a quién le importa? Llévate mis lágrimas puestas porque pues ese cuerpo yo sé que ya está ahí. Yo me lo imaginaba tirada en una bandeja. Ese fue un momento de shock, yo escogiéndole que la ropa le combinara, le puse ropa mía, de hecho, una ropa que compartíamos entre las dos. No, muy confuso todo, porque vas desde la cordura a la locura, desde la sensatez al romanticismo, es decir, sí que te veas bonita, y a ti qué te importa que te veas bonita. Ese tipo de situaciones pasan en la mente, pero pues no logras controlar nada. Cuando tuvimos que llamar a emergencias por Alicia, yo volví y como que recobraba la cordura también, porque decía, no puede haber más muertos esta noche. O sea, aquí ya con Sofi suficiente. Entonces volví y como que hacía presencia para meterle los pies en agua, que nos dijeron en el 1, 2, 3, que le metiéramos los pies en agua, que le diéramos azúcar, que la volviéramos a controlar. Llegaban los de emergencia, le dieron como goticas. Uy, pasaron ahí muchísimas cosas, pero todo eso me ayudaba como a volver aquí, a estar presente. En otro momento llegó Juliana, que es la cuñada de Andrés, mi cuñado. Ella y yo habíamos hecho como empatía en algunas reuniones, pero no habíamos tenido como mayor contacto, más que una vez que la quise invitar a mi casa a que habláramos de la vida y ya, pero en realidad no habíamos tenido mayor relación profunda. Sin embargo, cuando ella entró a mi casa, yo sabía que tenía un mensaje para mí. Llegó y como quien llega de urgencias, como un médico, llegó como de chaqueta, súper abrigada, se la zafó, yo solamente la miraba desde el piso y sabía que venía directamente lo que venía. Me llevó al cuarto y me dijo, Sofi te manda un mensaje. Ella necesita que la acompañes durante esos 3 días y que la ayudes a pasar. Ella tiene mucho dolor de verlos así y te mandó esto, me mandó una piedrita verde, una crisocola. Me dijo, esto te va a ayudar a regular las emociones durante estos 3 días. Yo no pregunté ni por qué, ni quién te dijo, ni dónde sacaste eso. Yo sabía que era cierto, yo la había visto así. Yo también ya le había dicho, vete tranquila, sigue por donde tienes que seguir. Entonces me empecé a aferrar de eso y esto es real y estoy siendo testigo de un milagro de muerte, pero milagro al fin y al cabo. Y me están poniendo de protagonista, o sea, Dios me está confiando semejante misión porque confía en mí. Y empecé a darle la vuelta a esto, a pensar diferente. Yo no sé si eso será locura, si me tosté, pero es lo que me ha llevado a poder seguir y a poder darle sentido y a entender no solo la vida, sino la muerte, que es parte de la vida, que sigue siendo más vida. Ahí siguió pasando eso, esa noche obviamente
Todos nos quedamos, incluso en la sala, se nos olvidó que había camas, no queríamos despegarnos, parecíamos una latica de ratones ahí unos con otros, pegaditos, nos luchábamos como para estar en el cuarto de Sofía por raticos, pero entrábamos, nos quedábamos, llorábamos, abrazábamos sus cosas y volvíamos y salíamos para que entraran otros. Yo sentía que éramos un montón. Dormí tal vez unas 2 horas, media hora, 20 minutos, no tengo ni idea, pero dormí. Y lo sé porque despertarme y darme cuenta de que había amanecido y volver a caer en cuenta de que estaba yo aquí y que era cierto lo que estaba viviendo, fue peor que el momento de la llamada. Peor. O sea, el dolor es una doble caída cuando ya no tienes fuerza de seguir. No, eso fue terrible. En ese momento me llamó Camilo, justamente. Yo no sé si él todavía se acuerda de esa conversación, pero solo sé que él no hablaba. Me desahogué en llanto de niña chiquita. Le dije, Camilo, yo había aprendido a vivir. Había acabado de decir que había aprendido a vivir. ¿Para qué putas aprendí a vivir si ahora me toca morirme? Me morí. No tengo ni idea qué voy a hacer con esto. El caso fue que blasfemé, dije, hice y rehice hasta que volví a caer como en cuenta. Y en cuenta fue que Sophie dejó muchas pistas. En su perfil de Instagram dejó una lista de Spotify con una que se llamó Eternal Costa Rica. Dice, "¿Pero cómo le vas a poner Eternal Costa Rica? ¿Tú sabías que te ibas a morir?" Y empiezo yo a escuchar las canciones y muchas tenían razón, muchas me daban la razón, muchas me explicaban que ella se estaba despidiendo. Recordé sus tatuajes. Ella se había tatuado desde los 16 años, aquí 60 segundos. Y a los 18, en marzo de ese mismo año, fuimos las dos incluso a tatuarnos porque me tenía seca hasta que me tatuara. Y se tatuó pronoia en las costillas. Ella decía, mamá, es que es lo contrario a paranoia. La gente piensa que el universo y que el mundo conspira en su contra y que todo el mundo le quiere hacer daño. Yo pienso lo contrario. Yo sé que el universo está a mi favor, que conspira a mi favor y todas las personas quieren mi bien. Y en el bracito se había puesto un 222 y dijo, mamá, yo siempre voy a estar en el lugar correcto y en el momento perfecto. Son señales. Yo las quise a todas darle sentido. Tu alma me ama tanto que sabía que yo necesitaba todas estas pistas para darme cuenta de que simplemente era el momento y que debo respetarlo y que yo soy parte de eso. Porque no solamente había hecho el proceso de perdón, que en ese momento se me olvidó, ya les voy a contar por qué, pero en el curso de abundancia había unas frases que habían quedado marcadas y que es la primera vez que las menciono al aire o en público a pocas personas, he podido compartírselas porque siento que es socialmente incorrecto, moralmente incorrecto. No me atreví a decirlas en ninguna otra parte. Y es que en ese curso aprendí que Dios nunca te va a quitar nada que todavía necesites. Óigase bien, Dios no te va a quitar nada que todavía necesites. Mi interpretación en ese momento fue, hija, Dios, yo aprendí a vivir. Mi hija estaba aquí conmigo mientras yo cursaba este proceso de aprender a vivir. La necesitaba a ella para aprender a vivir. Eso quiere decir que ahora yo puedo seguir sin ella. Me dejó lista en el punto perfecto para que yo pudiera seguir con ella, sin ella. Así que interpreté, este es un alma que me vino a acompañar, me vino a salvar la vida por algo y voy a hacer que su vida y su muerte y mi vida y mi muerte cuando llegue valgan la pena y le voy a dar sentido a esto. Y esto no va a ser para mí, no me lo voy a quedar solo para mí, lo voy a salir a compartir. Y este es el sentido de después del miedo. Yo sé que aquí tenemos muchas preguntas, sé que van a seguir saliendo cosas, perlas, y este es el objetivo de esto, y este capítulo ni siquiera lo quiero editar, porque como quedó, quedó, salió de lo más profundo de mi corazón, no era para mí fácil atravesarlo,
porque claro que tengo trauma, claro que tengo un dolor inmenso, claro que me hace falta mi niña, porque la disfruté mucho, pero eso es lo que pasa después del miedo. Cuando pierdes el miedo a la muerte, que es lo que creemos que es lo peor que nos puede pasar, cuando pierdes el miedo al qué dirán, al si fracaso, al si no voy a tener suficiente, al si no me van a amar, no me van a querer, pues pasa esto, la libertad. Y de vez en cuando juego a que yo también me muero. Cuando la vida me pesa por ridiculeces ahora, pero me pesa porque sigo siendo humana, sigo estando aquí, sigo creándome un montón de líos en la cabeza, que a veces son esos de malas rojas, el 95 que nunca pasan, otras veces creo, bueno, sí pueden pasar, pero en eso es en lo que quiero que nos enfoquemos, en esos que sí pueden pasar, pero que aunque pasen, no van a ser el final, van a ser solamente la forma de fortalecerte para encontrar más libertad, más crecimiento, más comprensión, más sentido de la vida. Así que esto es después del miedo. Y así quiero contarles el resto de la historia y el resto de las cosas que he ido aprendiendo en este tiempo. Viajé a Costa Rica para poder entender qué es lo que había pasado y eso se los voy a contar en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hija mía, por este amor que no puede morir, decido respetar el plan de nuestras almas. Decido agradecer cada minuto que hemos vivido en esta tierra y decido hacer que nuestras vidas, con todo y muerte, dejen alguna huella. Te amo.